tejidos fundamentales que tenemos en el cuerpo humano. Y él va a estar constituido por unas células que son su unidad funcional y estructural, que son las neuronas. Esas neuronas tienen una propiedad celular marcada que es la conductividad, junto con su irritabilidad. La conductividad es la facilidad que tienen para conducir un impulso. Este impulso a modo de una onda eléctrica que va a ser mediada por iones, que eso va a ser lo que es el potencial de acción. Y también va a tener irritabilidad, que es la característica o la cualidad de poder responder a estímulos externos. Por ejemplo, a través de la sinapsis. Es que las neuronas pueden responder. Ahora, también hay otro tipo de células que tienen menor importancia funcional, pero también son bastante abundantes, que son las células de la neuroglía o de la glía, que glía viene de adhesión, de pegar. Entonces, esas células son células de soporte metabólico, soporte físico, soporte fagocítico a las neuronas. Complementan, porque si el tejido nervioso fuese únicamente neuronas, ok, conduce impulsos, pero por lo menos sería muy propenso a no poder manejar una infección en caso de haberla. Entonces tiene que haber células fagocíticas o no tendría la capacidad de regular neurotransmisores porque no tendrían las neuronas la capacidad de producir todas las enzimas necesarias, toda la maquinaria necesaria. No existiría la barrera hematoencefálica, etc. Por eso es que tiene que haber células de la glía, que no son las principales, pero sí contribuyen al tejido nervioso. Ahora, también es importante que todas las neuronas van a tener un núcleo central que es redondeado y es eucromático, o sea, tienen eucromatina. Tienen una cromatina laxa, no está condensada. Y por ende va a tener un aspecto más o menos granular el núcleo a nivel del microscopio óptico. No va a ser completamente heterocromático, muy basófilo y muy denso, sino que va a ser más granular. Sin embargo, sigue siendo basófilo como siempre. Y tiene un nucleolo prominente. Y el nucleolo nos habla de producción o construcción de ribosomas, de unidades ribosomales. Entonces, una célula con un nucleolo prominente tiende a ser una célula con mucha actividad de síntesis de proteínas, porque las neuronas están sintetizando muchas enzimas, neurofilamentos que van a ser necesarios para producir neurotransmisores, y eso, bueno, eso nos habla de su alta actividad, porque las neuronas están en constante actividad. Ahora, todas las neuronas van a tener prolongaciones, que son de dos tipos. Esas prolongaciones son expansiones de membrana a modo de un filamento, y van a ser dendritas o prolongaciones dendríticas, y también axones o prolongaciones axónicas. Las dendritas son como las antenas, ellas reciben información, ellas solamente reciben información, y ellas tienen sustancia de Nys. Ahora, los axones son transmisores, son como cables que transmiten la información. Imaginemos que la neurona tiene las antenas, que son las dendritas, tiene el cuerpo, que es donde tiene su actividad metabólica, porque ya tiene que sintetizar cosas, y tiene un cable para transmitir la información que viene de las antenas, que es el axón. A diferencia de las dendritas, no tiene sustancia de Nys. Sin embargo, se va a traer neurofilamentos, mitocondrias, pero no sustancia de Nys. Eso es una característica también. Y las más largas son las prolongaciones axónicas. Tanto los axones como las dendritas se ramifican. Las dendritas, mientras más ramificadas están, más información captan. Así que obviamente son ramificadas. Y los axones también, porque una misma neurona puede establecer sinapsis con más de otra neurona. O sea, no, una sinapsis no es solamente una neurona con una neurona. Puede ser una neurona con varias neuronas más. Entonces los axones también pueden ramificarse. Eh, Ahora, el nacimiento del axón. Si tenemos el soma neuronal y el axón, el punto donde inicia el axón va a ser el cono axónico. Inician un cono y luego sigue el axón como tal. Eso también es un término bastante teórico que dan en clase. Ahora, los axones, una vez que ellos llegan al punto final o hasta el extremo donde ya ellos cumplen su función de sinapsis, tienen una estructura que se llama botón sináptico. El botón sináptico es el extremo del cable. El botón sináptico es un lado y él establece contacto con una dendrita, con otro axón o con un soma neuronal para establecer una sinapsis. Es el punto donde el axón establece contacto con otra estructura neuronal para hacer la sinapsis. Y ese botón sináptico tiene un contenido. Ese contenido van a ser vesículas sinápticas, que es donde están los neurotransmisores, porque la señal de una neurona u otra va a ser transmitida de alguna manera.
típicamente es a través de neurotransmisores en el ser humano. Por eso es que un botón sináptico tiene vesículas sinápticas. Dentro de las vesículas sinápticas que hay, neurotransmisores, que son los mensajeros químicos. Los axones pueden ser mielinizados o mielínicos, o no mielinizados o amielínicos. En el sistema nervioso periférico, es decir, en el sistema nervioso periférico puedo tener axones de un tipo u otro, pero en el sistema nervioso central siempre van a ser mielinizados. Ok. Ahora, los axones mielinizados son axones rápidos y tienden a ser también más largos. Los axones no mielinizados son axones de conducción lenta. Eso también es importante. Por ejemplo, axones mielinizados, vamos a tenerlos axones que transmitan información relacionada al tacto fino, con ciertos movimientos rápidos, o también, bueno, en el sistema nervioso central, porque si no, el sistema nervioso central funcionaría muy lento y no podría operar. Ahora, los no mielinizados los puedes tener en fibras que sensan el dolor, por ejemplo, y por eso el dolor a veces tarda en aparecer, o incluso en los niños, que en los niños tiende a haber menos mielina que en los adultos, los niños a veces tienen algo que se llama segundo dolor, y el segundo dolor es que a ellos les pegan, por ejemplo, o se pegan ellos, y empiezan a llorar a los 5 segundos. No es porque sean dramáticos, sino porque es que de verdad tardan esos 5 segundos en empezar a sentir el dolor. Lo de los 5 segundos es un ejemplo. No vayan a decir que son exactamente 5 segundos. No me sé el tiempo exacto. Ok. Ahora, ya hablamos mucho de lo que son las sinapsis. ¿Pero qué es una sinapsis? Una sinapsis es una relación de contigüidad entre dos neuronas. Y en la sinapsis es la estructura donde se da la comunicación intercelular entre esas neuronas específicamente. Y puede ser directa o eléctrica o puede ser química. Las eléctricas son poco comunes en los seres humanos, ellas son más primitivas, y típicamente las vamos a encontrar en el hipotálamo. Algunas neuronas del hipotálamo establecen sinapsis eléctricas. Y ahí lo que pasa es que sencillo, una neurona está conectada a otra neurona, un axón o una dendrita, por ejemplo, y esto va a ocurrir, esta unión va a ser física y va a ser directamente a través de un gap junction o nexo, como ustedes lo recuerden de los epitelios, los nexos que permitían el paso de los iones. Y ya, como la corriente es iónica, obviamente si yo pongo un orificio donde pasan los iones, puedo transmitir señal. Pero también tengo sinapsis químicas, que son las más importantes en los animales superiores. Las sinapsis químicas, en cambio, no son una unión física, sino que ellas tienen un espacio de separación, que es lo que se llama la hendidura sináptica, que ya lo habíamos mencionado también. Y ahí lo que ocurre es que en esas hendiduras sinápticas se liberan neurotransmisores. Se va liberando la sustancia, el mensajero. Eso es lo importante respecto a esto. Ahora, si no ven alguna lámina me confirman, pero creo que sí se está viendo todo. Con respecto a la neuroglía, hablábamos de que hay varios tipos de células en la neuroglía, dependiendo de en qué parte del sistema nervioso estemos. No todas las partes del sistema nervioso tienen las mismas células. Esto es un resumen que yo hice en su momento para estudiarlo y la verdad es que está bastante conciso y bastante profundo a la vez. Y bueno, vamos a tener varios tipos de células de la neuroglía. Primero destacan los oligodendrocitos. ¿Y qué hacen los oligodendrocitos? Ellos son células mielinizantes. Siempre son células mielinizantes y van a estar en el sistema nervioso central. Entonces, ellos están presentes en el sistema nervioso central en la sustancia gris y ellos tienen un núcleo pequeño, por eso se llama oligo. Es una célula en general pequeña. Tienen un núcleo pequeño, poco citoplasma. Es una célula bastante redondeada, de ahí viene oligo. Y dendrocitos porque ellos tienen prolongaciones que se parecen a las dendritas. Oligodendrocito, célula pequeña con, entre comillas, dendritas. Se llaman prolongaciones dendrocitarias. Entonces, un oligodendrocito, a través de sus prolongaciones dendrocitarias, tiene la capacidad de mielinizar, porque esas prolongaciones dendrocitarias de su membrana pueden rodear a los axones que tengan en su periferia y de esa manera cubrirlos como si fuese el aislante de un carro. Hola Marcelo. Hola Jesús, dime. Bro, ¿puedes poner el puntero? Que no sé de qué estás hablando. No se ve si estoy señalando algo. No sé. La flechita se ve que sí, poquitico y se mueve muy lento. Bueno, estoy hablando del oligodendrocito, que es lo que está arriba a la izquierda. Ok.
Ok. Voy a ver primero en las que están arriba y luego las que están abajo. Voy de izquierda a derecha. Primero voy a hablar de la fila de arriba y luego de la fila de abajo. Yo les aviso cuando cambie de tema. Ok. Es que la Estamos hablando. flechita casi no se ve y desaparece de vez en cuando y me pierdo. Disculpa. Tranquilo. Bueno, ahorita estamos aquí. Bien. Entonces, el oligodendrocito, como les dije, mieliniza. Este de aquí, que es la célula grande, esto que ven aquí como grande, eh, es el oligodendrocito con su núcleo. Esto es una microscopía electrónica de transmisión. Y ella emite unas prolongaciones que rodean a los axones y forman a su vaina de mielina. Y un solo oligodendrocito puede mielinizar a varias neuronas. Eso también es importante y preguntado. Ahora vamos con la siguiente. Vamos, seguimos en la fila de arriba, pero ahora con la del medio, la que es una imagen como rosada. Ok. Esa es una imagen de microscopía óptica con una tinción que se llama tinción de Ramón y Cajal o de oro sublimado. Esto que vemos ahí es un astrocito. El astrocito también está presente solo en el sistema nervioso central, pero puede ser o en la sustancia gris o en la sustancia blanca. En la sustancia gris hay un tipo de astrocito que se llama astrocito protoplasmático. Y en la sustancia blanca tenemos al astrocito fibroso. El astrocito protoplasmático es más ramificado y el fibroso es menos ramificado, pero más grande. Ahora, ¿qué es lo que hace esta célula de este astrocito? Él es un soporte físico y metabólico para el sistema nervioso central. Físico porque esta célula, que es lo que vemos señalado con la flecha roja, que es como un punto oscuro, ese es el cuerpo de la célula, tiene unas prolongaciones que aquí se llaman pies vasculares o pies chupadores. Y esos son como unas patas, es como un pulpo. Y esas prolongaciones eh, forman alrededor de los capilares la barrera hematoencefálica porque lo rodean y minimizan la permeabilidad del capilar. Al disminuir la permeabilidad capilar, es menos posible para las moléculas, bacterias, virus, células de cualquier tipo pasar al cerebro. Y por eso el cerebro es, por ejemplo, un tejido bastante estéril. El cerebro, a diferencia de otros tejidos o cualquier parte del sistema nervioso central, es estéril porque no pasa nada gracias a ese astrocito que forma la barrera hematoencefálica. Ahora, de célula grande, el astrocito, también, perdón. El nombre del proceso celular, pies, pies, como y se llama físico, en ayuda a, a Olis, Marcelo, disculpa, se te escucha entrecortado. escuchando cortando igual. ¿Me siguen escuchando cortado? Sí, un poquito. Voy a internet a ver mejor. Ya. Ok, ahora me pueden escuchar mejor. Sí, ya sí. Sí, Perfecto. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el astrocito? ¿O se dejó de escuchar desde antes? O sea, yo en realidad dejé de escuchar cuando estás hablando lo de las prolongaciones del pie perivascular. Del pie perivascular, ok. Perfecto, entonces estábamos hablando de que tiene pies perivasculares, también lo pueden llamar pie chupador, o procesos pediculares, como le quieran decir, pero siempre tienen la palabra pie. Y ellos rodean a los capilares y forman la barrera hematoencefálica, que le da impermeabilidad capilar a los vasos del sistema nervioso central. Y además, también los astrocitos
tienen un soporte metabólico porque tienen enzimas que les permiten dar una mayor disponibilidad de energía a las neuronas, o también pueden reciclar los neurotransmisores. Los neurotransmisores son reciclados. Ellos, una vez que se liberan, tienen un ciclo donde vuelven a reabsorberse o se degradan, y los astrocitos ayudan en eso. Entonces, astrocito es soporte de las neuronas. ¿Y por qué se llama astrocito? Porque parece una estrella. Es como la estrella de la neurona porque la ayuda en todo. La ayuda a evitar que entren bacterias, la ayuda a mantener los neurotransmisores en reciclaje, etc. Ahora vamos a hablar del siguiente tipo celular que está arriba a la derecha, que también es una micrografía electrónica, también se ve gris, que es la célula de Schwann, o también la llamamos el lemocito. Y esa célula de Schwann es el análogo del oligodendrocito, pero solamente está en el sistema nervioso periférico, mientras que el oligodendrocito es central. Eso es una distinción que tienen que saber sí o sí, a juro. Ahora, esa célula de Schwann, a diferencia del oligodendrocito, no siempre mieliniza. Puede ser una célula de Schwann mielinizante o no mielinizante, mientras que el oligodendrocito siempre mieliniza. Ahora, esta célula de Schwann me preguntaron, el astrocito es el soporte de las neuronas. Exacto. Puede ser soporte metabólico a través de enzimas para reciclar los neurotransmisores, o puede ser físico a través de la barrera hematoencefálica. Por eso es que se dice que es el soporte. No es que literalmente las está aguantando, sino que las ayuda. Coopera con ellas en todo. Ok. Ahora, en la célula de Schwann, en este caso, el ejemplar que se muestra arriba a la derecha es mielinizante. Y eso es una sola célula plana que está alrededor de los axones en el sistema nervioso periférico, y que ella sola completa la célula, se envuelve alrededor del axón, que es lo que se ve allí. Vamos a ver si se ve la flecha. Lo que estoy señalando ahorita con la flecha. Toda esta parte oscura, electrodensa, es el citoplasma y la membrana de esa célula de Schwann que envuelve o abraza al axón. Literalmente le da un abrazo. Toda la célula completa. Y eso constituye la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, la membrana de esa célula. Ahora, una sola célula de Schwann no puede mielinizar a varias neuronas. Acá es al revés. Varias células de Schwann forman la vaina de mielina de una sola neurona, de un solo axón. ¿Por qué? Porque ya son pequeñas. Es la célula completa la que hace todo el trabajo. Entonces, se pierde la célula completa en un solo axón, e incluso los axones en el sistema nervioso periférico son tan largos que necesitas varias células de Schwann en todo el camino para poder mielinizarlas. Es completamente al revés que con el oligodendrocito. Acá son varias. Disculpa, ¿podrías repetir eso que no lo entendí muy bien? Una sola célula no puede mielinizar a un solo axón, a varias neuronas. Sino que ella es para un solo axón. Y varias células de Schwann están en el mismo axón. O sea, varias células de Schwann para un solo axón. La relación aquí es al revés que con el oligodendrocito. ¿Sí lo captas ahora? Sí, sí. Exacto, perfecto. Gracias. Ok. Y bueno, lo demás está aquí anotado, que es más teórico, que es la composición de su membrana. No es tan preguntable, pero si quieren saberlo, está allí. O sea, realmente sí es importante clínicamente, pero no lo preguntan tanto en histología. Ok, ahora tenemos abajo a la izquierda, ya estamos en la fila de abajo. Seguimos hablando de la misma célula de Schwann o lemocito. Por ende, seguimos estando en sistema nervioso central o periférico. ¿En cuál? ¿Quién me dice? La célula de En el periférico. Exacto. Pero les dije que la célula de Schwann podía ser mielinizante o no mielinizante. En este caso, les estoy hablando de la célula de Schwann no mielinizante, que es cuando tienes el axón, por lo menos esto de acá, puede ser un axón, y tienes a la célula, y la célula, en vez de envolverse alrededor del axón y formar la vaina de mielina, solo está ahí, literalmente no haciendo nada, está en un estado de reposo. Algunos axones, los axones no mielinizados, sí tienen células de Schwann alrededor, pero las células de Schwann no se enrollan alrededor de ellos, sino que permanecen completamente en reposo. Son células de Schwann inactivas. Eso también existe. Un axón no mielinizado tiene células de Schwann, pero inactivas, en reposo. Un axón mielinizado va a tener células de Schwann mielinizantes, que están formando una vaina de mielina alrededor de él. Entonces, eso también tienen que saberlo.
Y la forma de la célula de Schwann, como ya les dije, era plana, la describen como fusiforme. Ahora vamos con el siguiente ejemplar, que es la segunda foto de la fila de abajo. En este caso estamos hablando de una célula satélite. ¿Dónde recuerdan haber escuchado la palabra célula satélite? ¿En qué órgano? Alguien levantó la mano, Pedro, Gabriel. Marcelo, una preguntita. Esas células de Schwann que están inactivas pueden convertirse en activas, ¿cierto? O son solamente hay un grupo y o sea, dependería de en qué nervio estás, porque por lo menos en el desarrollo de los niños, a medida que van creciendo, algunos axones no están mielinizados, pero en su desarrollo se van mielinizando. O sea que esas células de Schwann que no están activas se van activando. Pero ya en el adulto, típicamente no sigue ocurriendo. Ya en el adulto, las fibras que están mielinizadas están y las que no están mielinizadas permanecen así. Pero en el niño, o sea, durante el desarrollo pediátrico, sí. Fino, gracias. Sí. Ok, perfecto. Ajá, les pregunté por la célula satélite. ¿Alguien sabe en qué órgano hablábamos de la célula satélite? Bueno, lo dice ahí. Literalmente solo la tienen que leer y decirme. Bueno, las células satélite están en los ganglios nerviosos, no en los nervios. Ya tenemos 3 células que se parecen. Los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Las células de Schwann en el periférico a nivel de los nervios. Pero las células satélite también están en el sistema nervioso periférico, pero en los ganglios nerviosos. Y es muy parecida a la célula de Schwann cuando ella no está mielinizando. Es una célula que va a estar rodeando, en este caso no al axón, sino a la neurona, porque en los ganglios nerviosos hay cuerpos neuronales, no axones, sino cuerpos neuronales. También es fusiforme y permanece ahí rodeándola y dándole soporte metabólico. Y está pegada a ella. Igual ya cuando vayamos viendo láminas histológicas, vamos a ir retomando esos conceptos para que lo vean. Luego tenemos el siguiente tipo de célula en la fila de abajo, que es lo que vemos ahí de color azul, bueno, más como violeta. Esto es el ependimocito, que son las células del epéndimo, que son células epiteliales, específicamente un epitelio de revestimiento, que está dispuesto alrededor del conducto central y de los ventrículos cerebrales y también del acueducto cerebral en todo el sistema nervioso central. Sabemos que en el sistema nervioso central existe el líquido cefalorraquídeo, que le da un soporte, hace que sea resistente a los impactos para que el cerebro y la médula espinal no se dañen fácilmente. Ahora, ese líquido cefalorraquídeo pasa por unos conductos. Esos conductos en la médula se llama conducto central o ependimario y en el cerebro se llama acueducto cerebral y ventrículos cerebrales. Esos conductos, como toda luz, están revestidos por un epitelio y ese epitelio, que es el que vemos aquí como un epitelio cilíndrico simple, son células larguitas, es el epéndimo y cada célula se llama ependimocito, célula de epéndimo. Y también se considera parte de la neuroglía. Y finalmente, la última abajo a la derecha tenemos es la microglía o el microgliocito, que está en el sistema nervioso central nada más. La mayoría están solo en el sistema nervioso central. Y es una célula fagocítica que funciona de manera similar a los macrófagos. Solo que a diferencia de los macrófagos, no es una célula grande, es una célula pequeña y alargada o fusiforme. Es esto que vemos aquí oscuro, basófilo, teñido, que literalmente en las láminas parecen unas manchas como una pincelada. Se ven así. Prácticamente no se ven y prácticamente no suelen preguntarlas en una lámina, o sea, visualmente. Ellas son fagocitos. Ellas tienen función inmunitaria. Ellas capturan cualquier antígeno que pueda estar presente en el tejido nervioso en caso de que haya alguna infección, por ejemplo, una meningitis. Sin embargo, como les dije, ese tejido tiende a ser estéril, pero ellos están ahí a modo de defensa. Ahora, entonces, vamos a hacer un repaso general de todo esto. De las que les dije, ¿cuáles están en el sistema nervioso central y cuáles en periférico? Vamos a organizar las ideas. ¿Quién me quiere decir? El oligodendrocito está en el central. Ajá. Y la célula de Schwann está en el periférico, ¿no? Okay. ¿Y el astrocito dónde está? Ay, no sé.
No sé, no. Central. Sí, ¿verdad? Central solamente. Ok. Central tenemos oligodendrocito, astrocito, el ependimocito, porque está alrededor del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo solo está en el sistema nervioso central, porque es cerebro y médula espinal, y el microgliosito. Esos 4 están en central. Y en periférico es solamente la célula de Schwann para los nervios y la célula satélite para los ganglios. Entonces, otra vez, oligodendrocito, ¿central o periférico? Central. Ok. Astrocito, ¿central o periférico? Central. 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 Célula satélite, ¿central o periférico? Periférico. Periférico. Exacto. Microgliosito, ¿central o periférico? Central. Central. ¿Cuál es la que fagocita? El microgliosito. Microgliosito. Ok. ¿Y cuáles son las que mielinizan en sistema nervioso periférico? Las De Schwann. Ok. ¿Y cuáles son las que forman la barrera hematoencefálica? Los astrocitos. Exacto. Ujú. Bueno, entonces sí se entendió. Vamos a la siguiente. Una Esta pregunta. sí, dime. ¿Los microgliositos son lo mismo que las microglías? Sí, es lo mismo. Ok, O sea, microglía, gracias. ¿es la microglía o microgliositos? Yo creo que le dicen más microglía en la cátedra. Sí, Pero Carlos, por vamos, lo menos en nuestro grupo nos ha dicho microglías, por eso la sí, es que pregunta. ambos nombres existen, pero cualquiera de los dos, lo que le salga. Ok, Ok, esta lámina gracias. se la colocó la doctora Teresa en la clase que vieron, que bueno, muestra cómo una célula de Schwann mieliniza un axón. Vemos acá en el estadio A la célula de Schwann, que todavía no es mielinizante, simplemente está dispuesta cerca del axón, alrededor del axón, pero no forma vaina de mielina, no se disponen laminillas concéntricas alrededor del axón. Pero a medida que ya mieliniza durante el desarrollo, sea en el desarrollo embrionario o en los pediátricos, también sigue ocurriendo este proceso, ella va enrollándose alrededor del axón, va expandiendo su membrana plasmática, se va, digamos, aplanando y va formando laminillas concéntricas en espiral alrededor de este axón. Y eso es la vaina de mielina, que lo hace impermeable a los iones y por ende le sirve como un aislante eléctrico al axón. Y existe algo llamado mesaxón, que es la parte remanente de citoplasma de la célula de Schwann y que contiene el núcleo. O sea, tenemos toda la vaina de mielina y la parte que permanece, que tiene ese citoplasma, es el mesaxón. Es lo que está más afuera de todo. Ok, ahora vamos a entrar ya en materia de los órganos. Bueno. ¿Podrías volver a repetir, Marcelo? Claro, sí. Ok, bueno, rápidamente. Tenemos acá una célula de Schwann en un nervio periférico. Ella va, al principio no está enrollando el axón, pero a medida que ocurre el desarrollo, ellas se van enrollando alrededor de los axones, formando laminillas concéntricas hasta llegar al punto C. En el punto C ya tienen vaina de mielina, los axones ya formaron la vaina de mielina porque esta célula se fue enrollando en capas, literalmente la vaina de mielina es la célula de Schwann enrollada en capas. Y esta vaina de mielina va a tener una parte más externa, que es donde queda el remanente de citoplasma de la célula de Schwann, que se conoce como mesaxón. ¿Ok? Y la función de esto es ser un aislante eléctrico para el axón para hacer que el impulso se transmita más rápidamente. Ya que alguien quiere entrar. Ok. Ahora, vamos a hablar de los ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son colecciones de neuronas, de somas neuronales específicamente, pero en el sistema nervioso periférico. Y hay varios tipos de ganglios nerviosos. El más mencionado es el ganglio espinal, porque está al lado de la médula espinal, está justo en las raíces de la médula espinal, específicamente en la raíz dorsal o posterior de cada uno de los nervios espinales. ¿Ok? Entonces, el ganglio espinal tiene somas y células satélites, porque las células satélites están en todos los ganglios nerviosos. Se considera sistema nervioso periférico. Esto no se considera sistema nervioso central.
Ahora, las neuronas que vamos a encontrar aquí van a ser grandes. Son redondeadas y son pseudo unipolares, es decir, tienen un único axón y de este axón salen algunas ramas que se comportan como dendritas, que son las ramas periféricas. ¿Ok? Y bueno, como toda neurona, esta neurona que va a ser redondeada va a tener un núcleo prominente, va a tener un nucleolo, va a tener sustancia de Nys en su citoplasma. ¿Ok? Pero la característica es que son grandes, son redondeadas y se clasifican como neuronas pseudo unipolares. Ya sabiendo esto, tenemos también a las células satélite, que son las células de apoyo o de soporte para las neuronas en el ganglio nervioso, como por ejemplo el ganglio espinal, y que están pegadas a ese soma neuronal a través de uniones adherentes, o sea, a través de proteínas que sirven de pegamento para ellas con la célula, por eso están ahí fijas. Y además el ganglio espinal tiene una cápsula, es un órgano capsular, y esta cápsula es un tejido conectivo denso y regular, como todas las cápsulas son este mismo tipo de tejido. Ahora, esto que tengo acá abajo en una cuadrícula es común para prácticamente todas las descripciones que les voy a dar a continuación, así que solo se los voy a describir una vez. ¿Ok? Los somas neuronales tienen corpúsculos de Nys. Y los corpúsculos de Nys eran retículo endoplasmático rugoso con muchos ribosomas, o sea, poliribosomas, muy abundantes por la alta síntesis de proteínas que tiene la neurona. Y que ellos eran basófilos y daban un aspecto granular y muy basófilo al citoplasma. En las dendritas también hay sustancia de Nys, pero en los axones no. Eso lo dijimos al principio. Además, las neuronas no solo pueden teñirse con tinciones de rutina, sino también, por ejemplo, mediante la técnica de Golgi, con el uso del ácido ósmico, que va a teñir al aparato de Golgi, también se puede ver. Y también la sustancia de Nys es muy visible, no solamente en HD, sino también comúnmente con una tinción que se llama violeta de Crecilo. Por eso es que algunas de las láminas que les habíamos mostrado antes se veían moradas. Es gracias al violeta de Crecilo. ¿Okay? Esta es una imagen de un ganglio espinal que vemos acá. Vámonos a la parte de arriba. La parte de arriba, ok, de acuerdo a los colores que ven ahí, ¿qué tinción está utilizando? La lámina que está arriba. ¿Qué tinción creerían? Malloryson, sí. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, vemos que hay una parte azul periférica que está rodeando a todo el ganglio que tiene mucho colágeno. Esa es la cápsula del ganglio espinal. Ahora, dentro de esta cápsula tenemos un tejido nervioso. Ese tejido nervioso va a estar constituido principalmente por somas neuronales, de neuronas pseudounipolares o multipolares. ¿Cuál de las dos? Pseudounipolares. Pseudounipolares. Y también va a haber células satélites que van a estar alrededor de esas neuronas. Toda esta parte que vemos acá adentro, en esta lámina de arriba no se detallan las células, pero es lo que está contenido allá adentro. ¿Okay? Ahora, si vamos a mayor ampliación, esta otra imagen, la imagen de abajo sí es tomada con hematoxilina eosina, tenemos estas células muy grandes y redondeadas con un nucleolo prominente, son neuronas ganglionares, que son pseudounipolares. Y alrededor de esas células ven unos núcleos más pequeños que se disponen alrededor. Son muchas células que están alrededor, literalmente, como si fuese una luna. Si la neurona espinal o neurona ganglionar es un planeta, son como sus lunas, son sus satélites. Entonces tienes la neurona ganglionar, que es la grande, con su núcleo prominente, y todas esas células pequeñas con núcleos pequeños alrededor son las células satélites, que son de soporte. Simplemente descríbanlo hasta ahí. Si les preguntan si las células satélites mielinizan, ¿qué dirían ustedes? ¿Dirían que sí o que no? Que no se observa. Bueno, no se observa, pero si dices que no se observa, estás diciendo que sí. Entonces dirías que sí. Yo o diría no. que no, porque la que mieliniza el sistema periférico serían las células. Exacto, y porque lo que tú mielinizas son los axones. Acá no tienes axones, tienes somas neuronales.
Los somas neuronales no se mielinizan. Así que las células satélite no mielinizan. No son células mielinizantes. No caigan en esa trampa. Ok. Vamos con... Bueno, no, ahora quiero que alguien me describa la lámina de arriba. ¿Quién me la quiere describir? Tienen que practicar la descripción de las láminas. Completa. Nadie. Recuerden que este es el repaso de ustedes. Y yo no juzgo. Porque yo también me equivoco. Bueno, si no quedó muy clara la descripción, voy a darles la descripción completa yo de la lámina. Ok. En la imagen de arriba vemos un corte de un ganglio nervioso, específicamente un ganglio espinal, teñido con el tricrómico de Mallory-Hassan, donde se observa en la periferia una cápsula que se tiñe de color azul debido a su alta cantidad en colágeno, que corresponde a un tejido conectivo denso y regular, y hacia el centro se observa tejido nervioso que va a estar constituido por cuerpos neuronales de neuronas grandes y pseudo unipolares y células satélites. Así de sencillo pueden describir. Y la de abajo es un corte de ganglio nervioso teñido con hematoxina y eosina, donde tenemos células, neuronas ganglionares grandes y redondeadas con núcleos prominentes, alrededor de las cuales se disponen células satélites más pequeñas que están unidas a ellas. Y también se observa una parte de la cápsula, que nuevamente es tejido conectivo denso y regular. Mireis, levantaste la mano. Disculpa, la de arriba, la de ganglio espinal, vendría siendo también un corte transversal, ¿no? Con estos cortes, si es transversal o longitudinal, un ganglio es redondo. Entonces, independientemente de cómo lo cortes, se va a ver igual. No siempre tienes que especificar si es longitudinal o transversal. Eso depende del tema. Por lo menos en músculos sí tienes que especificarlo, juro. Con los nervios periféricos también, pero con un ganglio no especifiques eso. Simplemente dices un corte de ganglio. Porque si te digo si es longitudinal o transversal es mentira. El ganglio no tiene un eje longitudinal, porque el ganglio es redondo. Lo que tiene eje longitudinal son las estructuras alargadas. Entonces no deberías especificarlo, porque en este caso no tiene sentido especificarlo. Buenísimo, entonces, gracias. De nada. Ok, ahora hay otro ejemplar de ganglios. Esta distinción no se la suelen hacer mucho en los exámenes, pero se las voy a dar rápido porque la idea es que ustedes sepan más. Los ganglios nerviosos no solo son espinales, también hay otros tipos de ganglios llamados ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos, que pertenecen al sistema nervioso autónomo y no al somático. En el caso de los ganglios simpáticos, ellos se parecen mucho al ganglio espinal porque también tienen cápsula, también son redondeados, también tienen en su centro neuronas ganglionares grandes con núcleo prominente y células satélites, pero las neuronas ganglionares no tienen el núcleo central, sino que el núcleo es excéntrico, mientras que acá el núcleo es central. Por lo menos esta neurona que ven acá, en el ganglio espinal, el núcleo es central. En esta otra imagen que ven acá, el núcleo es excéntrico y no central. Es la única diferencia que hay entre un ganglio simpático y un ganglio espinal, pero ambos son ganglios nerviosos. ¿Cuál le van a preguntar a ustedes en el examen? El espinal, siempre. Ellos nunca van más allá de eso, por lo general, porque es lo más representativo. Pero para que lo sepan. Y también tenemos a los ganglios parasimpáticos. Estos sí jamás y nunca se les van a preguntar. Pero los ganglios parasimpáticos, en cambio, son un tipo de ganglio que no tiene cápsula, porque ellos están incluidos dentro de las vísceras. Ellos son ganglios que están en la pared muscular de una víscera, sea de una víscera abdominal, de una víscera torácica, y ellos son los que van a darle la actividad basal a esa víscera. O sea, son ganglios acapsulares, y que por descripción teórica lo que van a tener es igualmente neuronas ganglionares, células satélites, pero además destaca mucho acá lo que es tejido muscular, porque ellas están incluidas dentro del músculo o dentro de la pared muscular de una víscera. Eso es parasimpático. Eso jamás y nunca se los van a preguntar. Quédense con el espinal para el examen. Lo demás, para que se acuerden, porque en fisiología tienen que saber que hay más cosas. ¿Alguna pregunta con ganglios? No. Ok. Vamos entonces ahora con médula espinal.
La médula espinal, ahora sí estamos hablando del sistema nervioso central y no periférico. Y la médula espinal es un cordón nervioso. Y ya está dentro del conducto espinal, dentro del arco neural, que está constituido por la superposición de los arcos neurales de las vértebras. Eso lo sabemos. Ahora, en cuanto a su histología, tiene neuronas tanto motoras como sensitivas. Y también neuronas con función autónoma. La médula espinal va a ser concéntrica en su organización en capas histológicas. Si vamos del centro a la periferia, lo primero que vamos a tener es el canal central o ependimario, luego la sustancia gris y luego la sustancia blanca. Ahorita solamente lean lo que les tengo señalado en negritas o resaltado. No pierdan el tiempo leyendo la diapositiva completa para que no se me pierdan la explicación. Entonces, canal ependimario, sustancia gris, que tiene astas anteriores y posteriores, y sustancia blanca. En ese orden, del centro a la periferia. Las neuronas motoras que ella tiene van a estar en las astas anteriores. Las astas anteriores son motoras. Movimiento, para adelante. Ok. Y ellas son neuronas multipolares grandes. Las neuronas motoras en sistema nervioso central son multipolares grandes. Hay neuronas intercalares o interneuronas que son para procesar información, por lo menos información autónoma, o para producir arcos reflejos. No son ni motoras ni sensitivas, son de procesamiento. Ellas son también multipolares, pero son multipolares pequeñas. Si digo multipolar grande, motora. Multipolar pequeña, intercalar o interneurona. Y neuronas pseudo-unipolares pequeñas son neuronas sensitivas del sistema nervioso central. Porque les dije que las pseudo-unipolares grandes y redondeadas eran neuronas ganglionares de los ganglios. Pero si son pseudo-unipolares y pequeñas, son sensitivas de la médula espinal típicamente. Todas estas neuronas van a tener una morfología de neurona piramidal. No son redondeadas como en el caso del ganglio, son piramidales. O sea, como triangulares, entre comillas. Y ellas, como les dije, van a estar en hasta anterior, hasta posterior. Y también está una estructura que no es tan visible, pero teóricamente sí se menciona, que es el surco limitante. Los surcos limitantes son la parte lateral de la sustancia gris de la médula espinal y contienen neuronas de tipo interneuronas que se van a ocupar de los arcos reflejos, que es lo que comunica el movimiento con la sensación, o también se van a encargar del procesamiento de la información autónoma, del funcionamiento de las vísceras, etc. Y alrededor del canal central o conducto ependimario hay el epitelio cilíndrico simple del epéndimo, que son los ependimocitos, que son células gliales que ya se las había mostrado. Lo que está acá abajo es lo mismo que ya les dije, de todas las neuronas que tienen sustancia de Nys, que se pueden teñir con ácido ósmico porque tienen aparato de Golgi también prominente, que las puedes teñir con violeta de Crecilo, etc. Ok. Esta lámina que tenemos acá es exactamente de la cátedra. Esta foto la tomé yo en el microscopio. Y esto es el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal, que es lo que vemos más oscuro. Esto es un corte, acá sí especificamos que es transversal. Es un corte transversal de la médula espinal teñido con violeta de Crecilo, en este caso, está teñido con violeta de Crecilo porque es morado, en donde observamos el asta anterior de la sustancia gris rodeada por sustancia blanca. ¿Qué me hace a mí saber que esto es asta anterior? Si es asta anterior es motora. Y si es motora, las neuronas tienen que ser grandes. Veo neuronas piramidales grandes. Por ende, sé que es asta anterior y estos son motoneuronas. Deduzco también que entre las neuronas hay células de la neuroglía y también todo lo que es el espacio que se encuentra entre las neuronas en la sustancia gris se llama neuropilo. En ese neuropilo hay células de la glía, hay dendritas, hay sinapsis, etc. Todo lo que no sean somas neuronales. Es todo eso que está entre las neuronas. Y si me voy más a la periferia, veo una parte ya más clara, más blanca, para la tinción de violeta de Crecil, ojo, que se ve más blanca, que es la sustancia blanca. Y que ella prácticamente no se tiñe con esta tinción porque lo que tiene son axones y los axones no tienen un contenido tan marcado desde el punto de vista histológico, no tienen sustancia de Nys, por ejemplo, que se va a teñir en ellos, prácticamente nada. Allí, en la sustancia blanca, que va a tener axones, tanto ascendentes como descendentes. Si son ascendentes son sensitivos, si son descendentes son motores. Fácil, porque si son motores tienen que ir hacia afuera. Por ende, son descendentes, vienen del cerebro para abajo.
Y si son sensitivos, van hacia adentro. Vienen de los órganos hacia el cerebro y el cerebro está para arriba. Todas las neuronas son piramidales, grandes y multipolares. Y tienen sustancia de anís. Esta otra foto que tengo acá también tiene neuronas. ¿Ok? Pero las neuronas acá son muy pequeñitas. Son esos punticos muy morados que apenas y pueden llegar a apreciar bajo la misma ampliación. Esto también es sustancia gris, pero las neuronas son pequeñas. Entonces son neuronas sensitivas y estoy hablando del asta posterior. Y en este caso, las neuronas sensitivas, por teoría, sabemos que son pseudo unipolares. Y también si me voy más hacia la izquierda, veo acá un poco de sustancia blanca con las mismas características, con los axones ascendentes y descendentes. Ok, y si me voy acá, ¿qué será esto? El conducto central o ependimario, que tiene este epitelio cilíndrico simple revistiéndolo, que son los ependimocitos, son células de la neuroglía. Y esto que va acá adentro es una luz del conducto central que tiene líquido cefalorraquídeo. Y lo que veo alrededor de él es sustancia gris. Ahora, ya no viendo imágenes de microscopio feas, sino imágenes bonitas digitales, les tengo una comparación entre cómo se ve la médula espinal entre violeta de crecilo y hematoxilina eosina. Como ven, en el violeta de crecilo se ve una distinción mucho más fácil de la sustancia gris con la sustancia blanca. Y todo se tiñe de violeta o no se tiñe. O es morado, que es en teoría gris para la sustancia gris, o es blanco. En cambio, en HE sí hay tanto morado como rosado en toda la extensión y es más difícil distinguir dónde termina la sustancia gris y dónde empieza la sustancia blanca. Pero sí se puede. Arriba vamos nuevamente. Tenemos corte transversal de médula espinal teñido con violeta de crecilo. ¿Y qué voy a ver? El conducto central lo veo en el centro de la sustancia gris, revestido por células ependimarias o ependimocitos. Veo la sustancia gris dividida en un asta posterior y un asta anterior. La posterior es de neuronas pequeñas, somas neuronales pequeños, sensitivas, y la anterior somas neuronales grandes, que son motoneuronas. Las posteriores son pseudo-unipolares, las anteriores son multipolares. Veo también la parte lateral, teóricamente corresponde al sulcus limitans, que tiene interneuronas y neuronas autónomas, también pequeñas, pero multipolares. Y más alrededor veo la sustancia blanca, que la sustancia blanca tiene escasa afinidad tintorial por el violeta de crecilo porque se compone por axones ascendentes y descendentes. Y entre las neuronas, en el neuropilo, están las células de la glía. En HE, lo mismo, pero está teñido con HE. También veo el conducto central. También veo el epéndimo, o las células ependimarias, o ependimocitos. Y veo los somas neuronales. Los somas neuronales más grandes me indican que es el asta anterior, porque son motoneuronas, y los más pequeños me indican que es el asta posterior, porque son neuronas sensitivas pseudo-unipolares. ¿Ok? Igual puedo saber qué es sustancia gris y sustancia blanca, aunque no se ve también el contraste, pero lo sé por la presencia de los somas neuronales. ¿Alguna pregunta? ¿Podrías mencionar en la médula espinal con H cuál es la neurona, la sustancia blanca? Okay. Para ver si la sustancia blanca la puedo reconocer, es lo que ves acá a la derecha en esta imagen, más a la derecha. La reconozco porque no veo ningún tipo de soma neuronal. O sea, ya cuando llega un punto donde no hay somas neuronales, sé que llega la sustancia blanca. ¿Ves que en esta partecita de acá no hay somas neuronales? Comparado con esta parte. Los somas neuronales los veo porque son muy basófilos gracias a la sustancia de anís y tienen una forma piramidal. ¿Ok? Por eso los reconozco. Ya acá afuera no veo células piramidales, no veo células muy basófilas. Si acaso veo algunos núcleos que correspondan a células de la glía, pero no son piramidales y prácticamente no son visibles. Lo que veo es más que todo rosado, pero casi no veo, o sea, no veo ninguna neurona ahí. Entonces eso es sustancia blanca. Ok, gracias. Ok. Otra parte del sistema nervioso central que les van a preguntar es la corteza cerebelosa. O les van a decir cerebelo. El nombre real de esa lámina es corteza cerebelosa. Eso va a ser únicamente sustancia gris. No va a haber sustancia blanca en esa lámina. Y es la lámina que les llevan presentando desde el principio, que tiene 3 capas o 3 láminas. Una capa molecular, una capa de células de Purkinje
y una capa granulosa o granular. La molecular es la más externa, la granular es la más interna y la media es la de las células de Purkinje. La capa molecular tiene fibras nerviosas abundantes, o sea, axones abundantes, y va a tener pocas neuronas, que se van a llamar neuronas en cresta y células estrelladas. En general, tengan en cuenta que tiene pocas neuronas. El nombre es accesorio. Luego tenemos la capa media de células de Purkinje, que tienen unas neuronas piriformes, que se llaman neuronas o células de Purkinje, y ellas establecen sinapsis con las neuronas de la capa molecular, reciben señales de la capa molecular y emiten su axón hacia la capa granulosa, atraviesa la capa granulosa y llega y se va del cerebelo. Quédense con eso por el momento. Y la capa granulosa son neuronas pequeñas pero muy abundantes. Escaso citoplasma, pero son muy abundantes, a diferencia de la capa molecular, que son neuronas escasas. La granulosa es granulosa porque hay muchas. Lo que está en el cuadro es lo mismo para todas las neuronas. Sustancia de Nys, aparato de Golgi, todo lo demás que ya sabemos. Esta lámina que vemos acá es una lámina de un corte de corteza cerebelosa. Típicamente es transversal el corte que hacemos en el cerebelo. Un corte transversal de corteza cerebelosa, donde podemos observar, este está teñido con hematoxilina y eosina, podemos observar de izquierda a derecha el estrato o capa molecular que se caracteriza por abundancia de fibras nerviosas o axones y presencia de neuronas pequeñas en cresta y estrelladas, poco abundantes en número, seguido por una capa media donde están presentes las células o neuronas de Purkinje. Practiquen cómo se escribe Purkinje, por favor, escríbanlo bien, que son células caracterizadas por ser piriformes, y además en ellas se reconoce una abundante sustancia de Nys, lo que les da una basofilia a su citoplasma. Y tenemos una capa más profunda, que es la capa granular o granulosa, con una abundante cantidad de neuronas granulares, neuronas pequeñas de escaso citoplasma. Así es como describirían esta lámina. Y así es como se debería ver en una imagen bonita, porque la anterior es de microscopio, esta es digital. La corteza cerebelosa, la imagen que les muestro arriba en este caso es violeta de Crecilo, vemos la misma. ¿Qué será esto de aquí? ¿Qué capa es esta de aquí? La molecular. Exacto, porque tiene escaso número de neuronas pequeñas en comparación con el resto de las capas. Y predominan los axones, principalmente, que no se van a ver como una estructura bien definida. Esta capa es intermedia. ¿Cómo se llaman estas células? Células de Purkinje. Exacto. Se escribe Purkinje. Yo les digo Purkinje porque se pronuncia Purkinje, pero se escribe Purkinje. Si se les hace más fácil recordarlo así. En realidad el nombre es checo. Y acá a la izquierda, ¿qué capa es esta? La capa granular o granulosa. Exacto. Y la reconoces por una gran cantidad de neuronas pequeñas de escaso citoplasma. ¿Por qué la neurona de Purkinje tiene ese aspecto en su citoplasma granular y basófilo que hay ahí? Retículo endoplasmático rugoso. Rugoso, abundante. Y lo conocemos como sustancia de Nys. Y esta imagen que tenemos abajo es de la corteza cerebelosa también, pero con impregnación argéntica, donde podemos observar la forma de las células de Purkinje muy bien definida. Veo sus dendritas y veo su soma neuronal. No llego a ver su axón en este corte, pero se ven muy bien las dendritas. ¿Eso por qué ocurre? Porque la impregnación argéntica, la plata, cuando se impregna en las fibras, las marca muy bien, a diferencia de cualquier tinción histológica. La impregnación argéntica permite ver las prolongaciones de las neuronas muy bien. Se pueden ver las dendritas, sobre todo, muy bien definidas, cosa que no pasa en ninguna otra tinción. Por eso les muestro esa imagen. Ahora vamos con corteza cerebral. Esto, ¿me confirman si en clase les hablaron de corteza cerebral? Porque en nuestro año pasaron de las capas de corteza cerebral. Pero quiero saber si se los dieron o no, para saber si hacemos énfasis en esto. Porque en nuestro año, particularmente, esto lo investigué yo aparte porque no le hicieron mucho énfasis. O sea, no lo explicaron bien, solamente nos hablaron de que había neuronas piramidales. No nos dijeron más nada.
Yo creo que Tamara lo puso en una lámina, pero no estoy segura. Pero probablemente no se los explicaron entonces, porque si era una sola lámina, eso no se explica todo en una sola lámina. Pero bueno, se lo voy a dar rápido para que no se enfoquen en algo que no les van a preguntar. Solamente que sepan lo esencial de esto. Igual yo les voy a mandar las diapositivas si se lo quieran leer ya, pero esto sería lo último que se leerían. Esto no es una prioridad para aprendérsela ahorita. La corteza cerebral va a tener neuronas piramidales y neuronas granulares, ambas. Piramidales, como en la médula espinal, pero también granulares, que son pequeñas, las típicas neuronas pequeñas. Y ellas se organizan en 6 láminas, que tienen sus nombres, que están aquí, que realmente a mí me las mandaron a aprender, fue en neuroanatomía, pero ahí las tienen escritas. Ok, 6 láminas. Y además de eso, tenemos que esas células se organizan en columnas o módulos, donde de la lámina 1 a la lámina 6, ellas van estableciendo sinapsis en una columna, una con la de abajo, o sea, una de la lámina 1 con la lámina 2 y con la lámina 3 y así sucesivamente. Y esos son los módulos funcionales que le dan a la corteza cerebral su funcionamiento, permiten que cumpla sus funciones, sea de orquestar movimientos, de percibir sensaciones, la conciencia o cualquier actividad relacionada a la corteza cerebral. Y sus neuronas, como todas las neuronas, van a tener sustancia de Nys, aparato de Golgi, y por ende tienen las mismas particularidades que ya conocíamos. Y todas sus neuronas son interneuronas, o sea, neuronas de relación. No es como en la médula espinal, que teníamos neuronas motoras, neuronas sensitivas. Acá las neuronas son de relación, interneuronas nada más. Así es como se vería. Estas láminas, sobre todo la lámina de la derecha, sí la suelen mostrar. Esa lámina la mostraron este año, en mi año no la habían mostrado. Pero bueno, vamos primero con las de la izquierda. Esta lámina de acá también es violeta de Crecilo, es un corte de corteza cerebral donde observamos neuronas piramidales. Se observan neuronas piramidales y no es médula espinal, porque la médula espinal tiene astas y en el corte que les muestre se van a ver las astas y hay una diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris. Acá simplemente veo neuronas piramidales organizadas como en columnas, en módulos. Eso es corteza cerebral. Esto es con violeta de Crecilo. Esta de acá abajo es impregnación argéntica. Esto no se los van a preguntar en un examen. No le van a poner esta imagen debajo nunca. Pero bueno, esto es impregnación argéntica y se ven sus fibras. Y esta de acá a la derecha es con hematoxina y eosina. Un corte de corteza cerebral con hematoxina y eosina. ¿Y en qué quiero que hagan énfasis aquí? Uno, nuevamente la forma de las neuronas. Hay neuronas piramidales que predominan en esta capa, en esta lámina que les mostraron son las piramidales, las que predominan. Y acá se pueden distinguir en esta lámina, muy bien, las células de la neuroglía, o algunas de ellas, por lo menos. Al lado de una neurona piramidal van a ver una célula pequeña, redondeada, que siempre que esté al lado de ella es el oligodendrocito. Yo les dije que en el sistema, en la sustancia gris, estaban los oligodendrocitos. Esta es sustancia gris porque es corteza. Y si está el oligodendrocito al lado de la neurona, ya yo lo puedo identificar. Los oligodendrocitos son pequeños y siempre están al lado de la neurona piramidal. Nunca están en otro lado. Están siempre ahí al lado. Esto es un oligodendrocito, esto es un oligodendrocito, esto también, porque están pegaditos. Y son bastante oscuros, bastante basófilos. Y pequeños, recalco mucho. Luego voy con el astrocito. El astrocito en forma se parece al oligodendrocito, porque también va a ser redondeado. Pero el astrocito no es tan basófilo en su tinción. Él es más hipocromático. Si es basófilo, pero se tiñe menos. Es más hipocromático. Se va a ver más claro, más pálido. Y él no va a estar adyacente al cuerpo de la neurona piramidal. En cambio, él va a estar alejado de la neurona piramidal. Por lo menos esto de acá, que está solo, es un astrocito. Esto de aquí también es un astrocito. Y la microglía o microgliocitos también los puedo ver. Ellos van a ser células que parecen como unas pinceladas. Son células pequeñas y alargadas. Parecen literalmente unas pinceladas. Acá veo una, acá arriba. Esto parece también como una pincelada. Es otra célula de la microglía, muy probablemente. Y eso es lo que puedo identificar en esta lámina. Esa lámina se las pueden preguntar. De hecho, estuve en algunas prácticas de nervioso donde los profesores hicieron énfasis en eso. ¿Alguna duda con esa lámina en particular?
Yo quería preguntar si el astrocito, o sea, ahí era fibroso o era el otro tipo que nos mencionaste y cómo era que los distinguíamos, porque me confundí en esa parte. Ok. Hay fibroso y protoplasmático. Fibroso está en sustancia blanca, protoplasmático en sustancia gris. Acá tengo cuerpos neuronales, por ende estoy en sustancia gris. Y si estoy en sustancia gris, es protoplasmático. Entonces, en este caso, es astrocito protoplasmático, porque estoy en sustancia gris. Perfecto, gracias. Ok. Y ahora vamos con las láminas de nervio periférico, ya para finalizar la histología. Estoy también en sistema nervioso periférico. Además del ganglio espinal, el nervio también es periférico. Con el nervio les van a colocar dos tipos de cortes, el corte transversal y el longitudinal. Acá sí tienen que especificarlo también. El corte transversal les va a permitir observar a los axones separados unos de otros y al componente de tejido conectivo que separa un axón de otro o un fascículo de axones de otros fascículos de axones o que reviste a todo el nervio completo. Bueno, recuerden epi, peri y endo, igualito que en músculo. Epineuro es el tejido conectivo que rodea todo el nervio. El perineuro es el tejido conectivo que rodea a un fascículo de nervios, que es un grupo de varios axones. Un fascículo de nervios, no, un fascículo de fibras. Un fascículo de fibras, que es un conjunto de varios axones que se puede distinguir visualmente muy bien. Como ven, esto parece estar visualmente separado de esto, y eso es porque acá existe un perineuro. Esto es un fascículo, esto es otro fascículo. Y el endoneuro es el tejido conectivo que separa a una fibra de otra fibra nerviosa, o sea, a un axón de otro axón. Sería esto que está alrededor de esta fibra, esto que está alrededor de esta fibra, que está clarito, ¿ok? Les estoy hablando ahorita de lo que se ve azul clarito, no de lo que se ve azul oscuro. Veo las fibras o axones, y las fibras o axones están revestidas por una capa gruesa, oscura, que es la vaina de mielina, que si estoy en un nervio periférico, ¿qué células forman la vaina de mielina en el nervio periférico? Las de Schwann. Exacto, células de Schwann. Entonces eso es vaina de mielina formada por la célula de Schwann. Ok, esta tinción que les muestran acá es una tinción de ácido ósmico con azul de toluidina, ambas en conjunto. Si lo ven de color marrón, es solo ácido ósmico, pero si lo ven de color azul, es ácido ósmico y azul de toluidina. De hecho, aquí mismo, esta lámina se la saqué por eso de la misma clase de la doctora, y aquí mismo dice eso. Está fijada con osmio y teñida con azul de toluidina. Ok. Y bueno, ¿cómo describiríamos esta lámina? Se trata de un corte transversal de nervio periférico teñido con azul de toluidina y ácido ósmico, en donde se pueden observar los axones, las secciones transversales de los axones, rodeados por una capa gruesa de vaina de mielina, bastante hipercromática, bastante teñida, que está conformada por las células de Schwann, y se observa además el endoneuro, que es un tejido conectivo que separa a una fibra de otra, o un axón de otro, el perineuro, que separa a un fascículo de fibras nerviosas de otro fascículo de fibras nerviosas, y el epineuro, en caso de que se vea, por lo menos en este, que rodea a todo el nervio completo. ¿Ok? Un tejido conectivo que rodea a todo el nervio completo. Vámonos a la derecha. En la derecha tengo un corte. Disculpa. Dime. ¿Y lo que tiene asterisco? Ese es el axón. Ah, ok. Está marcando el axón. Lo que dice A es el axón, lo que dice asterisco también es el axón. Ok, bueno. Y si vamos a la derecha, tenemos un corte longitudinal de nervio periférico teñido con azul de toluidina y ácido ósmico, en donde podemos observar. Primero vemos los perfiles longitudinales de los axones. Observamos también la vaina de mielina, bastante hipercromática, revistiendo a los axones, y observamos algo que no veíamos en el corte transversal, que son segmentos de vaina de mielina interrumpida. Y esos segmentos donde se interrumpe la vaina de mielina
se llaman nodos de Ranvier, que son partes donde no hay vaina de mielina. ¿Por qué? Porque el axón, cuando conduce el impulso nervioso, necesita intercambiar iones con su entorno. Si el axón está completamente mielinizado, no puede conducir, porque no puede intercambiar iones con su entorno. Pero si yo estratégicamente doy puntos llamados nodos de Ranvier, donde puede haber intercambio de iones, hago que el impulso nervioso no se transmita de forma continua en todo el axón, sino de forma saltatoria, como si se estuviese teletransportando, entre comillas. Y eso hace que sea más rápido. Entonces, los nodos de Ranvier son interrupciones de la vaina de mielina en los axones mielinizados que permiten que los impulsos nerviosos se conduzcan de forma saltatoria. Y son estos estrechamientos que veo aquí. Veo la vaina de mielina y de repente aquí se estrecha. Ese estrechamiento es un nodo de Ranvier. Esto acá veo igual el axón, la vaina de mielina, y veo acá una parte que se estrecha. Es el nodo de Ranvier. Así lo identifico. ¿Todo claro con la diferencia de los dos cortes? Ok. Bueno, vamos con esta otra lámina. Estas láminas son de la cátedra, también son de nervio periférico. ¿Qué tipo de corte es el corte de la izquierda? ¿Y con qué está teñido? Longitudinal, creo que con ácido ósmico. Sí, ácido ósmico solo, porque no se ve azul. Perfecto. En este caso, en este corte... Marcelo, dime. ¿puedes repetir, o sea, cuando era azul? Es azul de toluidina con ácido ósmico. Son las dos. Azul de... azul de Ok. toluidina. Y si es Gracias. ácido ósmico solo, es marrón. De nada. Ajá. Este es corte longitudinal de nervio periférico teñido con ácido ósmico. En este no se ven tan bien los nodos de Ranvier, pero son como estos pequeños estrechamientos que vemos por aquí, que de repente ves como que tienes la vaina de mielina, y de repente hay un punto como que se estrechan, pero acá realmente no se ven muy bien. Se ven mejor en esta imagen que les mostré al principio, que es la que les deberían poner en el examen. Pero igual, se deduce la presencia de los nodos de Ranvier. Y en el lado derecho, ¿qué tipo de corte es y con qué está teñido? La imagen del lado derecho. Corte transversal con ácido ósmico igual. Exacto. El ácido ósmico a veces se puede ver un poquito más negro, pero mientras no se ve azul y ustedes ven que la vaina de mielina se teñe bastante bien y se ve así sea marrón o negro, es ácido ósmico. Si se ve en cambio azul, es azul de toluidina con ácido ósmico. Y si no se ve la vaina de mielina, no les tengo una imagen de eso ahorita, voy a conseguirles una y se las voy a mandar por el grupo, sino que es con hematoxina eosina, no se va a ver la vaina de mielina. Por eso es que tienes que usar estas tinciones, porque solo con HE no se ve la vaina de mielina y por ende no se distingue muy bien la morfología. Ok, ¿alguna duda con la histología? Si no, seguimos con desarrollo embrionario para terminar, que acá vamos a dar una revisión rápida de las cosas que nos interesan del desarrollo embrionario para el sistema nervioso y luego les mando el resumen que les hice para que lo lean con más calma. Ok, bueno, vamos con el desarrollo embrionario. Tenemos varios fenómenos que ustedes ya saben de embriología general: la fecundación, la blastulación, la implantación, la gastrulación, que ocurren en estos periodos que les recuerdo aquí. Y una vez que llegamos a la tercera semana, ya gastrulamos, ya tenemos un disco trilaminar, ya tenemos las 3 hojas embrionarias de donde deriva todo. Pero ahora ocurre algo, que es que se forma la notocorda y después de la notocorda ocurre la neurulación. La neurulación es la formación del tejido nervioso, del sistema nervioso central específicamente. La neurulación se divide en 2 tipos, primaria y secundaria, y ocurren puntos diferentes, pero ocurren una continuada de la otra. La neurulación primaria es la formación del encéfalo y la médula espinal hasta el segmento toracolumbar de la médula espinal. O sea, el segmento torácico y la parte superior del segmento lumbar de la médula espinal. Pero ya la parte final o terminal de la médula espinal, que corresponde al cono medular, al filum terminal y a la cauda equina, se forman por neurulación secundaria después. La neurulación primaria inicia a la mitad de la tercera semana y termina a mediados de la cuarta semana. Y la neurulación secundaria empieza desde la cuarta semana, paralelamente al desarrollo del aparato faringio y de los otros sistemas,
y termina en la sexta semana. Entonces, de 3 a 4 y de 4 a 6. Y en la octava semana termina el periodo embrionario y empieza a ser un feto. Semana 1, no pasa nada de tejido nervioso en la semana 1. Simplemente son procesos desde el cigoto hasta que se implanta. Estas imágenes las tengo acá. Ok, semana 2 tampoco ocurre nada relacionado con sistema nervioso. Simplemente ocurre la implantación, la invasión, se empieza a formar la placenta. En la semana 3 ya ocurre algo relacionado al tejido nervioso, que es lo más importante, es lo primero que va a pasar y que da paso a lo demás. Y es que después de la gastrulación se forma la notocorda en el mesodermo. ¿En qué parte del mesodermo? El mesodermo axial, y es la que define el eje del embrión. Y esa notocorda es un señalizador porque libera unas sustancias que llamaremos inductores, que son la cordina nodal, la anogina y la folistatina, que actúan sobre el ectodermo superficial, evitando que el ectodermo superficial se diferencie en otras estructuras y continúa su desarrollo como neuroectodermo. Estos señalizadores hacen que el ectodermo se diferencie como tejido nervioso. Sin ellos, el ectodermo se diferenciaría como piel, como alguna estructura de revestimiento, y no terminaría de ocurrir la formación del sistema nervioso y seríamos todos unos vegetales. Así que esos factores son muy importantes. La neurulación primaria, señalizada por la notocorda, va a ocurrir por formación de placa neural, que es un engrosamiento, surco neural rodado de pliegues neurales, y un cierre en el día 19 que forma el tubo neural, que es de donde va a derivar el sistema nervioso central. Luego, después del cierre del tubo neural, queda un remanente de ectodermo que no es ni ectodermo superficial ni tubo neural, que son unas células que se llaman cresta neural. Y esa cresta neural migra, o sea, literalmente se mueve hacia distintas partes del cuerpo. Deja de ser cresta neural, como que se desvanece porque las células migran hacia otras partes del cuerpo. Y tiene varios segmentos, uno craneal, uno vagal, que está a nivel del cuello, acuérdense porque el nervio vago pasa por el cuello, uno del tronco, que involucra tórax y abdomen, y uno a nivel sacro. A distintos segmentos va a formar distintas cosas. Por lo menos a nivel craneal va a contribuir a la formación de los arcos faringios, igual que a nivel vagal. O sea, en cabeza y cuello va a contribuir a los arcos faringios. A nivel del tronco va a contribuir principalmente a las células cromafines de las glándulas suprarrenales. O sea, va a contribuir a la formación de las glándulas suprarrenales. A nivel craneal también contribuye con la formación de los nervios craneales. Y tanto a nivel vagal, tronco y sacro contribuye con la formación de los nervios espinales. Parece una lista de supermercado, pero tiene lógica. Craneal, nervios craneales. Vagal, que es a nivel del cuello, tronco y sacro, nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares y sacros y todo eso. Y a nivel del tronco, en el tronco tengo las glándulas suprarrenales, específicamente en el abdomen, entonces las células cromafines derivan de su segmento del tronco. Todo eso deriva de la cresta neural. Las células de Schwann también derivan de la cresta neural. Ahora vamos con, ya esto sería lo más importante de la neurulación primaria. En la cuarta semana, pasamos a la cuarta semana. Vamos a rebobinar esto después, pero pasamos a la cuarta semana. Y ya en la cuarta semana se definen las vesículas cerebrales, que son primarias y luego secundarias. Las primarias son prosencéfalo, mesencéfalo y tromboencéfalo, y luego las secundarias son las subdivisiones de las primarias. Prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo, y romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. Eso ya ocurre para la cuarta semana. Y se cierran los neuroporos rostral y caudal, días 24 y 27. Siempre preguntan esos días y repiten esa pregunta en distintas unidades. Vámonos un momento atrás. Esta imagen que tenemos acá, ¿quién me dice qué es lo que está señalado como N? Notocorda. ¿Y dorsal notocorda qué es esto? El tubo neural. Ok. ¿Y el tubo neural va a dar origen a qué? A la médula espinal. A la médula espinal. No, la médula espinal. Ok. Lo demás, bueno, estos son somitas, esto es mesodermo intermedio, mesodermo lateral, ectodermo y endodermo. Y este es el corte de embrión de pollo que siempre les ponen, pero realmente eso ya lo sabemos.
Ok. En la semana 4, ya les dije lo más importante que pasa, que es el cierre de los neuroporos y la formación de las vesículas. Con eso terminamos la neurulación primaria y pasamos a la neurulación secundaria. En el caso de la neurulación secundaria, la tengo escritas en el resumen, pero ahí lo que va a pasar es que a nivel caudal, ya en la parte más terminal de la médula espinal, el mesodermo va a formar un cordón nervioso y ese cordón nervioso se va a vacuolar y al vacuolar se queda una cavidad donde se terminan de formar de la parte más caudal de la médula espinal de la neurulación primaria, se forma el cono medular, que es como un extremo de esa médula espinal, y de ese cono medular va a salir la cauda equina o cola de caballo, que son una serie de nervios, y el filum terminal. ¿Por qué existen esas estructuras? Porque la médula espinal en el adulto termina a nivel de L1, L2. Y de ahí para abajo, no es que no hay nada. Existe la cola de caballo, el cono medular y el filum terminal, que son las estructuras más inferiores o más caudales del sistema nervioso central. Y eso es lo que se forma en la neurulación secundaria. En la neurulación secundaria, entre semanas 4 y 6, se forma un cordón medular a partir del mesodermo, se vacuola, o sea, queda un espacio vacío, y después de vacuolarse se desarrollan allí dentro como continuaciones de la médula espinal, el cono medular, filum terminal y cola de caballo o cabo de equina. Esta imagen es lo mismo. En la semana 5, algo importante que ocurre, muy puntual, es que las vesículas cerebrales empiezan a crecer desproporcionadamente y se desarrolla el cerebro y por ende todo lo que es la cabeza mucho más rápido que el cuerpo del embrión. Eso hace que la cabeza adquiera con respecto al cuerpo una proporción de 1 a 1. Y lo que más se desarrolla en el ser humano es el telencéfalo, que es lo que va a formar la corteza cerebral. Estos son los cortes de las vesículas cerebrales secundarias, que se colocarían en una semana 4. Esto típicamente son embriones de cerdo, son cortes transversales de cabeza de embrión de cerdo. Y aquí podemos distinguir, acá ya son vesículas secundarias. Este corte que veo acá, más a la izquierda, tiene al telencéfalo en su parte ventral, y ese telencéfalo está medial a los ventrículos laterales. Esto que está acá se llaman ventrículos laterales. En el embrión del medio tengo el diencéfalo que está medial a las copas ópticas. Esto que está atrás es simplemente médula espinal. Y en este corte de la derecha, que es el que más suelen poner, tengo el mesencéfalo, que es esta partecita de acá, que tiene un conducto muy delgado que se llama acueducto cerebral y que es el segmento más ventral que se observa en este punto. Tenemos el metencéfalo. El metencéfalo va a estar entre las vesículas ópticas, y el mielencéfalo, que es el más caudal y más dorsal de todos. ¿Ok? Del telencéfalo deriva el cerebro. Del diencéfalo, una estructura también del cerebro que se llama diencéfalo. Se queda llamando así. Del mesencéfalo, una estructura que se llama mesencéfalo. Del metencéfalo viene el cerebelo y el puente. Y del mielencéfalo viene la médula oblonga. Otra vez, telencéfalo, corteza cerebral. Diencéfalo, se queda igual. Mesencéfalo se queda igual. Metencéfalo, cerebelo y puente. Y mielencéfalo, médula oblonga. En la semana 6 se terminan de desarrollar los nervios periféricos, sobre todo los nervios craneales, y empiezan a aparecer los reflejos del embrión. En la semana 7 no pasa la gran cosa, y en la semana 8 simplemente se observa que la cabeza permanece en relación 1 a 1 con el cuerpo, debido al gran desarrollo del cerebro que ocurrió durante el periodo embrionario. Y bueno, básicamente eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran volver a ver? ¿O todo bien? Chévere. Hola, buenas noches, Marcelo. A mí me gustaría volver a ver los cortes, los que acabamos de ver, los cortes transversales de embrión de cerdo. Ok, los cortes, estos. Sí, esos, por favor. De las vesículas cerebrales. Ok.
Recuerden que tenemos vesículas secundarias, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. El telencéfalo va a estar medial a estas estructuras que vemos acá, que se continúan con la vesícula cerebral, que se llaman ventrículos laterales. ¿Ok? Literalmente son una continuación del mismo telencéfalo, como si el telencéfalo tuviese orejas. Son los ventrículos laterales. El diencéfalo va a estar medial a las copas ópticas, que es el primordio de los ojos, que se reconocen porque tienen una doble capa. Luego tenemos el mesencéfalo, que lo reconoces por ser en este corte el más ventrocraneal y por tener un conducto delgado que se llama acueducto cerebral. El metencéfalo lo reconoces porque es medial a las vesículas ópticas, que son bolsitas, estas dos bolsitas que vemos acá, que a diferencia de las copas ópticas, son de una única capa. Y el mielencéfalo simplemente lo vas a reconocer porque en este mismo corte es el más dorsal y caudal. Simplemente por eso. O puedes decir que es el más dorsal y caudal con respecto al resto de las vesículas cerebrales. Y así puedes reconocer todas las vesículas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, sin más preguntas, ya terminamos. Todo quedó grabado. Apenas subamos la clase, les avisamos. Ya les mandé las láminas por el grupo. Ahora les voy a mandar el resumen que les dije de neuroembriología. Y bueno, ya con eso terminamos nervioso. Recuerden que ahora viene el quiz número 2, que va a ser de linfoide y de nervioso. Marcelo, una Dime, preguntita. En cuanto a las patologías del desarrollo embrionario, ¿cuál podríamos, no sé, mencionar en el caso de que nos pregunten alguna? Ok, bueno, les puse en el resumen, pero por lo menos si es a nivel de encéfalo, pueden tener el encefalocele, que sería la protrusión de parte del encéfalo a través del cráneo. En este caso, por una ausencia del cierre del neuroporo craneal, podría ocurrir el encefalocele. También pueden tener a nivel de la médula espinal el mielomeningocele, similar, por falta del cierre del neuroporo dorsal. También pueden tener, se puede volver a mencionar solamente el meningocele, que es por protrusión solamente de las meninges y no de la médula espinal. Pueden hablarles también de la siringomelia, que es formación de vacuolas dentro de la médula espinal, y pueden hablarles de la hidrocefalia. En el caso de la hidrocefalia, puede ser congénita o también puede ser desarrollada por traumatismos, que es por aumento de la presión intracraneal por acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales. Y también pueden hablar de macrocefalia y microcefalia. Macrocefalia por un aumento excesivo de las vesículas cerebrales en tamaño y microcefalia por una restricción del crecimiento de las vesículas cerebrales. La macrocefalia muchas veces se asocia con hidrocefalia cuando es congénita, y la microcefalia muchas veces se asocia con déficit de nutrientes o consumo de drogas durante el embarazo. Principalmente esas, pero están también escritas en lo que les voy a pasar ahorita. Vale, muchas gracias. Ok, bueno, entonces creo que ya estamos listos. Ya voy a dejar de grabar. Bueno, gracias a todos por prestar atención. Espero que les haya funcionado. Igual pueden repasar con el video y que les vaya bien en su quiz, en el pre-quiz también. Y que hayan aprendido bastante. Gracias. Bueno, bye.